Silencio. Hoy día ya empezamos ya la parte más, diremos, más importante de esta especialidad. Bueno, la semana pasada supongo que hablaron de generalidades, de las distintas formas de diagnóstico que existen en nuestra especialidad. Y hoy día ya nos adentramos ya en la patología, en las imágenes de las diferentes partes del cuerpo. En primer lugar, vamos a ver pues, la exploración radiológica del tórax. ¿No? El tórax es la unidad más importante, las unidades más importantes, digamos, de toda la criatura. Están en la obligación de saber esto bien, porque la patología pulmonar no lo van a dejar de ver nunca. En primer lugar vamos a ver el tórax normal, luego vamos a ver los patrones, qué significa patrón intersticial y patrón alveolar. En primer lugar, las técnicas radiográficas simples, diremos la que se usa rutinariamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos la radiografía de tórax. Dentro de la radiografía de tórax, la incidencia posterior y lateral, también tenemos la incidencia lordotica, las incidencias en decúbito lateral, las radiografías en expiración y las radiografías en supino. Estas son radiografías de tórax, pero con sus diferentes variantes para determinar determinada patología. En primer lugar, la radiografía de tórax, anterior y lateral. ¿Por qué decimos anterior? Decimos porque no estamos pegados con el pecho en el chasis, en el estativo que tiene el chasis, y los rayos X están detrás de nosotros. A esa incidencia llamamos anterior. O frontal también, ¿no? Estas incidencias, esta radiografía frontal o el anterior es importante, ¿no? De forma inicial. Sin embargo, no debemos descuidar las radiografías laterales. Hay en el tórax varias áreas que una radiografía lateral, frontal solamente no se puede ver, por ejemplo, el espacio retrocardiaco. Entonces es importante una radiografía lateral para determinar, ¿no? la forma de la lesión. Ambas radiografías se toman en máxima inspiración. A todos nosotros se nos ha dicho, ¿no? Cuando hemos ido a tomarnos una radiografía, tomen aire y contengan. ¿Por qué se nos dice? Para expandir adecuadamente los pulmones, para que los pulmones no salgan hipoventilados. Toma aire, contenga hasta que se realice el disparo, ¿no? Luego que se realice el disparo podemos respirar normalmente, ¿no? Constituye la unidad básica del diagnóstico radiológico en tórax, por lo que son el primer examen. O sea, adelante. La radiografía de tórax es el primer examen que se hace rutinariamente para evaluar pulmones. La incidencia anterior y lateral es importante. ¿Se ve el mouse delegado? No. ¿No se ve el mouse? ¿Se ve? No puedo encontrar
la radiografía de tórax y lateral son estos, ¿no? Inicialmente tengo que decirles que cuando el tecnólogo médico hace la radiografía de tórax, siempre le pone una señal en el lado derecho del paciente. Por eso es que él y nosotros, los médicos que miramos la radiografía, podemos saber si este es el derecho o este es el izquierdo. ¿Entiendes? Por ejemplo, puede ser una señal de metal en el borde superior o inferior, ¿no? Eso es obligatorio, eso ya es automático, eso ya. Entonces siempre va a poner una señal. ¿Por qué pone la señal? Porque hay casos en los que, por ejemplo, hay patologías como el citos inverso, en el que está invertido el pulmón. ¿Entiendes? Entonces ahí, si no tenemos una señal, podemos confundirnos del lado del pulmón. Entonces acá estamos viendo el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, la silueta del corazón, ¿no? Primero evaluamos los pulmones, en segundo lugar evaluamos la silueta del corazón y en tercer lugar estructuras óseas y luego pues las partes blandas, como vamos a ver. Como ustedes están viendo, por ejemplo, acá en el espacio retrocardíaco puede haber alguna lesión. Entonces es importante hacer una lateral para evaluar justamente ese espacio. Además, la lateral sirve para poder definir una lesión, ¿no? La lesión que puede haber acá en un pulmón, lo estamos viendo en un solo plano. Entonces necesitamos una lateral para ver el dos planos, para ver el compromiso en profundidad de la lesión, ¿no? Existente. Es importante también ver pues, las laterales, ¿no? Hay la lateral derecha y la lateral izquierda. Por ejemplo, esta es una radiografía de tórax, ¿no? Este es el lado derecho del paciente y tenemos su lateral. Puede suceder que ustedes en el serums, hay técnicos que están tomando las radiografías, toman la radiografía y se van, ¿no? Y ustedes no saben qué lateral ha tomado el tecnólogo médico, ¿no? Qué lateral ha tomado este pulmón. Entonces ustedes de por sí van a ir a ver el diafragma. Si los diafragmas son paralelos, como en este caso, paralelos, significa que este pulmón que están viendo es del lado derecho. Bien, tenemos que ponernos en todas las situaciones. Ustedes como médicos están en la obligación de saber esto es básico. Bien, entonces, en esta lateral derecha están evaluando este pulmón, pero en su incidencia lateral. Y lo inverso, una lateral derecha, acá izquierda, perdón, acá tenemos una radiografía de tórax frontal, acá tenemos una lateral y queremos saber si es una lateral derecha o izquierda. Entonces nos vamos a ver al diafragma. Si los diafragmas se cruzan, entonces este pulmón que estamos viendo acá es el pulmón izquierdo, este pulmón. Bien, entonces diafragmas paralelos derecho y diafragmas que se cruzan izquierdo. ¿Por qué se hace una lateral? Para evaluar, para estudiar los espacios por dentro retrocardíacos o para definir si determinada lesión, ¿no? Que se ve en una radiografía frontal en un solo plano, en una lateral para ver la profundidad de esa lesión. Y también para ver si se presenta en algún segmento pulmonar, como vamos a ver más. Hay otra incidencia que se llama la incidencia lordótica. Todas estas incidencias que les estoy diciendo son incidencias clásicas. Bien, desde el punto de vista radiográfico, estas incidencias han funcionado muchos años antes de la aparición de la tomografía. Bien, si tenemos una tomografía, hacemos la tomografía y al regresar la incidencia lordótica. Bien, pero es necesario que ustedes se enteren. Por ejemplo, acá tenemos la clavícula y acá tenemos una área que está superpuesta por la clavícula. ¿Entiendes? Entonces nosotros queremos definir esta área. ¿Entiendes? Si hay o no lesión. Acá es claro que no hay, pero a veces la clavícula superpone alguna lesión medio rara, medio sospechosa, entonces hacemos la incidencia lordótica.
En esta incidencia lordótica hacemos de que las clavículas se salgan, ¿no? Que se proyecten, mejor dicho, por encima de los ápices pulmonares. ¿Entienden? Entonces podemos estudiar bien los ápices pulmonares en ambos lados. A esta incidencia se llama incidencia de lordosis. Es una radiografía tomada en proyección AP, necesariamente, o sea, antero-posterior. Significa esto de que el paciente está echado sobre una camilla, por tanto, el chasis que contiene la película, los detectores están detrás del paciente y el tubo de rayos X está de frente del paciente. ¿Ya? Y es una radiografía tomada en proyección AP y con lordosis forzada del paciente, o sea, inclinado está el paciente. Se usa fundamentalmente en la investigación de lesiones de los ápices pulmonares, que están superpuestos por la clavícula y los arcos costales. Es útil en la confirmación del colapso del lóbulo medio, que está más definido en la proyección PA, porque favorece la visualización de la cisura y por consiguiente sirve para confirmar dicho diagnóstico, aparte de confirmar algunas lesiones en los ápices de ambos lados. También hay otra incidencia que es el decúbito lateral. Este estudio se realiza específicamente para ver si es que determinada lesión de una base pulmonar se desplaza o no. Esta radiografía se obtiene con el paciente acostado sobre su lado derecho o izquierdo y el haz de rayos X orientado en plano horizontal. Se usa en confirmación de pequeña lesión pleural, un pequeño derrame subpulmonar que al variar al paciente de postura se deslizan desde el área subpulmonar al lugar de la pared costal, en el diagnóstico diferencial de derrame y condensación del lóbulo medio, en pequeño neumotórax, en detección de masas movibles intracaritarias y en sospecha de cuerpo extraño. A ver, ¿cómo se hace? A veces, ¿no? En algunos pacientes, diremos, vamos a tomar ejemplo, en algunos pacientes hay una opacidad, hay una determinada opacidad. Opacidad cuando hablamos es blanco, radiopacidad cuando hablamos es blanco. En tomografía cuando vemos lo blanco se llama hiperdenso. En resonancia lo blanco se llama hiperintenso, ¿no? Entonces acá hablamos de radiopacidad. Hay casos en los que los pacientes tienen una radiopacidad en la base, por ejemplo, pero quiero confirmar si es una masa sólida o es líquido o es un derrame pleural. ¿Entiendes? Entonces ahí se usan las incidencias estas laterales. ¿Cómo hago? Hago que el paciente se eche sobre ese lado comprometido. Entonces, y se hace acá está el chasis, miren la radiografía, acá está el tubo de rayos X que disparan, ¿no? Y va a ver que esa radiopacidad que tiene una base se desplaza, miren. Se está desplazando, significa que hay líquido, que es un derrame pleural. ¿Entienden? Si fuera sólido, no tendría que desplazarse. Entonces confirmaríamos que es una masa sólida, ¿no? Ojo, les estoy dando información de exámenes radiográficos clásicos, ¿no? Parece la tomografía y todo esto, pues, que no da, pero es justo que sepan que existe. Radiografía de expiración, hay la inspiración, la expiración, o sea, botando todo el aire. ¿En qué casos? Por ejemplo, detección de neumotórax, que sean pues, difíciles de visualizar en una radiografía frontal convencional, para ver desplazamiento de diafragmas, ¿no? Parálisis de los diafragmas, en atrapamiento de aéreo, ¿no? Enfisemas selectivos, enfisemas difusos, global y membrana diafragmática. Entonces, este es un mismo paciente. Entonces, esta es una radiografía frontal inspirada y esta es una radiografía frontal expirada. Miren el desplazamiento, ¿no? De los diafragmas, en este caso para arriba, ¿no? Entonces, para esta patología nos va a servir esta radiografía en expiración. De repente hay un neumotórax de mínimo volumen, en
estas maniobras nos va a confirmar por la presencia de los motores. Acá otras radiografías por ejemplo, en expiración. En este caso, para detectar neumotórax, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una radiografía bien inspirada. Este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo, y acá hay una área radiolúcida, marginal, y acá hay una línea. Este es un neumotórax. El aire siempre va a ser radiolúcido, el aire es negrito, siempre la radiografía. Y estamos viendo acá, este sería la pleura parietal, ¿no? Y esta es la pleura visceral. Y en ese espacio virtual, que no debe haber nada, se ha introducido aire, ¿no? Por diversas causas, ¿no? Tal vez el hecho que reviente algunas dudas congénitas, tal vez la actividad progénita, traumática, etc. ¿No? Entonces, para confirmar, voy a hacer las radiografías en inspiración y en expiración. Acá pues, se confirma debido a la magnitud del neumotórax. Y miren ustedes, en la inspiración está un poquito alargado este líquido, perdón, este aire pleural, y en la expiración se ve más ensanchado, más evidente el neumotórax. Y también hay otras radiografías que se hacen en supino, o sea, radiografías que se hacen en la cama del paciente. También existen los equipos de rayos X portátiles que pueden ir a los pabellones de hospitalización o en la emergencia para hacer las radiografías. A esa incidencia se llama radiografía en supino. Se puede decir también radiografía en cama, pero el nombre más adecuado es supino, ¿no? En ocasiones, por el mal estado del paciente, se realiza la proyección en el decúbito supino. En esta incidencia, debido a que la distancia foco-película es menor que en condiciones normales y que la dirección del haz de rayos X es en sentido AP, el mediastino superior y la silueta cardíaca aparecen un 20% más de la radiografía convencional. Es decir, en una radiografía frontal en supino, echado, ¿no? Lo que va a haber es que no va a haber mayor alteración de los pulmones, van a verse un poquito tal vez agrandados, y lo que va a haber es que puede confundir en esta incidencia la aparición de un cardiomegalia debido a la distancia. Para hacer una radiografía de tórax tiene que requerirse algunos factores técnicos. Por ejemplo, entre el chasis que tiene la placa o el detector hasta el tubo de rayos X debe estar 1,5 metros, 2 de distancia para que se refleje más o menos adecuadamente el tamaño del corazón y del pulmón. En cambio, una radiografía AP que se hace en la camilla, no se respeta esa distancia por el espacio, etc. Entonces, eso puede hacer que se vea en las radiografías que hay una cardiomegalia. Y no es así. Lo que pasa es que esta incidencia en AP magnifica, ¿no? En este caso, la silueta cardíaca. Bueno, hay algunas técnicas radiográficas especiales, ¿no? Por ejemplo, no digamos especiales, sino de segundo orden tal vez, ¿no? Tomografías, ultrasonografías, medicina nuclear, resonancia magnética y la radiología intervencionista. Lógicamente hay más, ¿no? Pero esto me parece a mí que son los más en este momento importantes. La tomografía, el examen inicial para evaluar pulmones es rayos X de tórax. El segundo examen de importancia es la tomografía. No es la resonancia, no es la ecografía, es la tomografía. ¿Para qué sirve la tomografía? Para ver lesiones parenquimales, calcificaciones, características de lesiones nodulares, presencia de cavitaciones, evaluación de tumores apicales, malformación arteriovenosa, metástasis pulmonares, adenopatías ciliares y mediastínicas, lesiones traqueales y bronquiales,
y localización de lesión pulmonar. Esto es entre varias presunciones diagnósticas por lo que se hace la tomografía. Y vamos a ver cómo es que se hace. Ustedes han visto en algún momento pues, el tomógrafo, ¿no? El tomógrafo tiene una garganta y esa garganta se llama gantry, ¿no? En ese agujero se introduce al paciente y nos va dando cortes así axiales, cortes transversales, ¿me entiendes? Cortados como una rodaja pues, de cualquier fruta, ¿no? Entonces primero va a salir así, ¿no? La imagen inicial va a salir así, ¿me entiendes? La imagen inicial va a salir así, son cortes axiales, ¿me entiendes? Entonces, acá como ustedes comprenderán, se está viendo mediastino y no se ve pulmones. Entonces, como debido a esto, ¿no? Se empezó a trabajar, ¿no? En la primera secuencia como ventana mediastinal y la segunda secuencia como ventana pulmonar. Ustedes saben que cuando entran a una computadora, ustedes le pueden subir, bajar densidades. Para eso es la computadora. Esto se hace en la computadora del tomógrafo. No es que lo vuelven a pasar al paciente, sino en la computadora del tomógrafo el licenciado tecnólogo médico hace eso, ¿no? Le da más densidad ahí en el monitor, en la computadora, para que se vea solo mediastino y partes blancas, ¿no? Y le baja la densidad, le hace algunos medicamentos para que se vea solo pulmones y no se vea mediastino ni tampoco partes blancas. Entonces hablamos de ventanas, ¿no? Ventana mediastinal y ventana pulmonar. Y no es solo una imagen nada más, es una serie de imágenes de tal forma que todos corresponden a ventana mediastinal, o sea, todas esas imágenes, para estudiar específicamente el mediastino. Y otra secuencia de varias imágenes para estudiar solo pulmones, se llama ventana pulmonar. ¿Entendieron? Acá también otra imagen, miren. Esta es una tomografía de tórax, corte axial, acá ventana mediastinal y acá ventana pulmonar. Ya se han dado cuenta que esto es trabajar las densidades en la computadora, ¿no es cierto? ¿No? Eso está claro, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver el mediastino y también las partes blandas, ¿no? Los huesos, los músculos, etc., ¿no? Y pulmones no se ve nada, ¿no? Ventana mediastinal. Acá partes blandas no se ve, mediastino no se ve, pero sí se ve pulmones, ¿no? Entonces, ventana pulmonar. ¿Vale? La tomografía, acá en este caso estamos hablando de aparato de pulmones, no se hace siempre ventana mediastinal y ventana pulmonar. Bueno. Cuando es necesario evaluar mediastino, por ejemplo, vasos mediastinales, ¿no? La aorta, todos los vasos arteriales y venosos mediastinales, se hace con contraste. ¿Qué entendemos por contraste? El contraste es una solución iodada hidrosoluble, ¿no? Es una especie de líquido que se aplica, de yodo, que se aplica por la vena para hacer estos estudios. Y esta solución iodada tiene la particularidad de pasar por los diferentes vasos al momento de que se está haciendo las imágenes, pintando, realzando las estructuras vasculares de estas áreas. Entonces, para eso se usa contraste iodado hidrosoluble. Bien, es como una especie de medicina que tiene también beneficios y riesgos como una reacción alérgica, ¿no? Entonces, si queremos estudiar mediastino, una lesión mediastinal, corazón, vasos, etc., entonces hay que hacer una tomografía, ¿no?, de tórax con contraste. ¿Entienden? Con contraste. Además, si hubiera alguna lesión en el pulmón,
¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Una lesión acá en el pulmón o acá, una masa, por ejemplo, una masa que nos parece sólido. Entonces también se puede hacer con contraste. ¿Por qué? Entonces se hace tomografía, ¿no?, de pulmón con contraste para descartar masas, tipo de masa. Masa versus absceso, por ejemplo, ¿no? Entonces hay lesiones cancerosas pulmonares que tienen la particularidad de captar contraste. Entonces cuando se hacen las tomografías van a ver esas imágenes bien resaltadas. Entonces podemos presumir nosotros a qué se debe, ¿no? Entonces podemos decir es una información, un cáncer de pulmón. Si no se realza, podemos decir que es un absceso. Entonces ahí aplicamos nuestra clínica, la clínica. Nosotros no dejamos de ser médicos nunca, aplicamos la clínica. Paciente que baja de peso, fumador, etc., y nada más, es un cáncer, ¿no? Entonces, paciente que tiene fiebre y de rápida evolución, y vemos una masa que no capta contraste, pues puede ser un absceso pulmonar. Entonces, hay que tener siempre en cuenta esos datos. Acá, por ejemplo, estamos viendo una tomografía axial computarizada, ¿no? Es una tomografía corteaxial. Ventana, acá aplicamos ventana mediastinal. Miren, no se ve pulmón, se ve mediastino. Pero se ve así porque estamos en cortes superiores. ¿Entienden? Esta es la tráquea, ¿no? Esta es la tráquea. Y estos son los vasos, miren, los vasos, este esófago son los vasos arteriales. ¿Entiendes? Son estructuras óseas. Entonces están viendo ustedes que se puede estudiar los vasos, ¿no? Alguna malformación, algún aneurisma, alguna masa que está ahí. Y por ejemplo, es otra tomografía axial computarizada, ventana mediastinal con contraste. Esto está más arriba, esto está un poco más abajo. Entonces estamos viendo, miren jóvenes, cómo es que el callado de la aorta se va pintando con el contraste, se ve mejor. Esta es la aorta descendente, esta es la tráquea, ¿entienden? Y estos son algunos vasos, ¿no? Vasos bronquiales, vasos pulmonares. Y es una ventana mediastinal para estudiar vasos mediastinales. Acá también, ¿no? Es una tomografía axial computarizada. Ahora estamos en el TEM, ¿no? Tomografía espiral multicorte, que es lo mismo. Entonces acá estamos viendo es un corte axial, o sea, transversal, del tórax, ventana mediastinal. Miren, no se ve pulmones, pero se ve mediastino. Pero acá con contraste, porque se está realzando cae la aorta ascendente, descendente, el esófago y todo lo demás. No se imaginan, jóvenes, que esto es importantísimo para ustedes. Apenas salgan van a ver tomografías hasta el último día de su carrera. Entonces están en la obligación de saber bien esto. ¿Entiendes? Eso puede ser tú, gastro, vas a ver tomografías. Puede ser neurólogo, vas a ver tomografías. Puede ser cirujano, vas a ver tomografías. ¿Entiendes? Entonces tienen que aprender bien esta parte. Acá tenemos otra tomografía, miren jóvenes. Esta es una tomografía también, ¿no? Espiral multicorte, estamos en la época del TEM, corte axial, ventana mediastinal, porque no se ve pulmones, miren, y con contraste, ¿no? TEM, corte axial, ventana mediastinal con contraste, ¿no? Pulmones no se ve y acá estamos viendo el corazón con sus cavidades. ¿Entiendes? Entonces ya pueden diferenciar cuando una tomografía tiene contraste, cuando no tiene contraste, cuando es ventana pulmonar, ventana mediastinal también. Ahora la ventana pulmonar, estas imágenes son de ventana pulmonar. Entonces, como ustedes están viendo, el mediastino ya se ve muy bien, no se ve muy bien, las partes blandas tampoco. ¿Por qué? Porque el mediastino y las partes blandas son sólidos y el pulmón es aéreo, es gaseoso. Entonces no pueden tener la misma densidad. Entonces siempre se hace por ventanas.
algunos términos, algunos radiólogos dicen estamos ventaneando, es decir, en la computadora están haciendo que se vea, haciendo ustedes dentro del computador, hacen que se realce la densidad, se baje la densidad, están viendo, están haciendo para estudiar la imagen. Por ejemplo acá, ¿no? Esta es una tomografía cortexial, ventana pulmonar, ¿entienden? Como vean cómo están los pulmones, este es el mediastino, este es el bronquio tronco derecho, este es el bronquio tronco izquierdo, este es la carina, ¿no? Este es un bronquio, ¿no? Aparentemente con bronquiectasis, y esto es la trama pulmonar, ¿no? Entonces este es un corte axial. Y acá estamos viendo otra imagen. La tomografía puede hacer, como ustedes saben, reconstrucciones. La tomografía es una computadora, puede hacer desde esta misma imagen, puede hacer reconstrucciones. ¿Entiendes? Y hace una reconstrucción coronal. O sea, una imagen así frontal se llama coronal, es una reconstrucción coronal. Entonces acá diríamos, ¿no? Tomografía de tórax, ventana pulmonar con reconstrucción coronal. Puede ser parenquimal o pulmonar, lo mismo. ¿Entiendes? Entonces estamos viendo acá el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, con estas opacidades que tienen patrón alveolar, como vamos a ver en un momento. ¿A qué se debe ese? ¿Por qué se dice patrón, no? Miren otra reconstrucción coronal, más bonito todavía, ¿no? Este es del libro, los otros son del paciente. Entonces, los tomógrafos actualmente pueden hacer reconstrucciones. Bien, esta es una reconstrucción coronal, o sea, frontal. Pulmón derecho, pulmón izquierdo, y esta es una ventana parenquimal. Miren cómo se ve la ventana parenquimal. De así no se ve. Esta es la tráquea, el bronquio tronco derecho, el bronquio lobar superior derecho, el bronquio lobar inferior derecho, este es el bronquio tronco izquierdo, ¿no? Y este es el dibujo, la trama broncovascular, ¿entienden? Este es el diafragma, ¿no? Y las partes blandas, ¿no? Como está en ventana parenquimal, no se ve las partes blandas, ¿no? Vamos a ver a qué se llama partes blandas. También hay otra reconstrucción. Atento al último, los últimos. También hay otra reconstrucción. Vamos a ser estrictos con las notas. Está en la obligación de estar atento, de aprender. ¿Entiendes? Entonces, esto es una reconstrucción coronal. Esto es una reconstrucción, sagital. O sea, de costado, como una lateral, ¿no? Vean ustedes cómo se puede ver. En este caso es ventana mediastinal con contraste. Estamos viendo la aorta, el callado de la aorta, ¿miren? Entonces la computadora, para su conocimiento, puede hacer reconstrucción también. Bueno, ahora vamos a pasar a las ecografías, al ultrasonido. Ya hablamos de rayos X, hablamos de la tomografía, dijimos su importancia, ahora pasamos la ecografía, los ultrasonidos. Tiene modalidades, uno de ellos la ecocardiografía. Esta ecocardiografía, esta forma de estudio, está en manos de los cardiólogos, ¿me entienden? Es una especie de especialidad de ellos, subespecialidad para estudiar con ecografía el corazón y los grandes vasos, ¿no? Entonces nosotros lo respetamos. La ecografía también sirve para evaluar lesión pleural, o sea, con ecografía podemos evaluar, por ejemplo, derrame pleural, podemos apoyar para una toracocentesis, ¿no? Y podemos también estudiar el entierro. ¿Entienden? Cuando se tiene alguna lesión radiopaca en la base de algún pulmón, se puede hacer dos cosas. Uno, la incidencia que les dije, ¿no? Una radiografía con rayo horizontal, el decúbito lateral con rayo horizontal. Eso no tanto, no, se usaba más cuando no había a la mano la ecografía, pero ahora hay la ecografía. Entonces, a esas opacidades, por ejemplo, en la base de un pulmón, se pone el ecógrafo, el transductor, y ya sabes si es sólido o líquido inmediatamente.
¿Me entiendes? Si es líquido es derrame pleural. También sirve para hacer la toracocentesis. ¿Qué significa eso? Que agarras el transductor, ubicas el lugar donde se vea mejor el derrame pleural y aprovechando eso le introduce una aguja para sacar líquido, ¿no? Es también usado para confirmar enfermedad parenquimal. Entonces la ecografía, si le aplicamos una base pulmonar que es radiopaco, si no es líquido, nos puede decir pues, que es sólido, ¿no? Entonces estaríamos confirmando una masa en la base del pulmón, ¿no? También podemos estudiar el mediastino, el bocio, el quiste pericárdico, los diafragmas, para ver también cómo se comportan los diafragmas, ¿no? Si se desplazan, no se desplazan, si hubieran masas, por ejemplo, hepáticas, ¿no? Entonces, la ecografía, este es el campo de acción, ¿no? Lo que se usa, en esto se usa la ecografía, ¿no? En el aparato respiratorio. Por ejemplo, acá, ¿no? Esta es una ecografía de tórax, estamos viendo acá la piel, el tejido celular subcutáneo, acá está la pleura parietal, acá la pleura visceral, y estamos viendo esto, ¿no? Esto es, el agua va a ser anecogénico. Negro en ecografía es anecogénico o hipoecoico, le dicen. Son diferente pronunciación, pero dicen lo mismo, anecogénico o hipoecoico. Y el agua siempre a la ecografía es negrita. Y el agua a la ecografía va a producir un brillo. El agua a la ecografía va a producir un brillo, es el brillo de acá. ¿Entiendes? Entonces, un compromiso anecoico con su brillo posterior es agua, ¿no? Si esto lo aplicamos en el tórax, entonces derrame pleural y puedo medir. Lógicamente no va a ser muy estricto, ¿no? Pero tengo 3 diámetros, puedo medir y podemos aproximarnos a la cantidad total de líquido que hay ahí, ¿no? 1 litro, 2 litros, etc. Y también decíamos hace un momento que la ecografía sirve también de guía para hacer las funciones. Ponemos el transductor y por un costadito vemos que hay líquido y por un costadito se introduce una aguja que va directo acá con la finalidad de aspirar líquido, ¿no? Entonces tiene varias, en este caso, funciones. También puede haber, acá, ¿no? Estamos viendo otra ecografía. Este es el hígado, este es la vena cava inferior y tenemos líquido, este líquido anecogénico. Yo les he dicho que el agua es negrito, es anecoico o anecogénico. Si con brillo posterior, pues acá estamos hablando de derrame pleural. Sin embargo, en algunos casos también el derrame puede tener tabicaciones. Por ejemplo, algún derrame por algún germen pues, medio crónico, ¿no? Inclusive la tuberculosis puede producir tabicaciones. Acá, si estuviera sin tabicaciones, inclusive más fácil eliminar, aspirar. Cuando hay tabicaciones es más difícil, porque aspiras una lesión de estos y siguen los otros y siguen los otros. Pero sirve para determinar estas lesiones. También en el aparato respiratorio se puede usar también medicina nuclear, usar la medicina nuclear para evaluar pulmones, ¿no? Específicamente para los estudios de ventilación y perfusión de pulmón, se usa, y ustedes saben, en medicina nuclear, para perfusión pulmonar, albúmina con tecnesio 99 y para ventilación con gasenón 130. Sirve para determinar el nivel de perfusión y de ventilación pulmonar. También se puede usar con medicina nuclear, ¿no? Medicina nuclear con ticos, ¿no? Usando la gamografía con radio 67 y la angiografía por radioisótopos. Es un poquito más raro este tipo de forma de diagnóstico de patología pulmonar usando radioisótopos. Y lo que nos va a decir es que son imágenes pues, hipocaptantes, hipercaptantes, etc. para determinar, ¿no? Esto para conocimiento es un poquito raro, esto no lo van a ver muy seguido. Y la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética
tiene algunas indicaciones en el tórax. ¿Entiendes? La resonancia magnética utiliza imanes y ondas de radio potentes para construir imágenes del cuerpo. La resonancia usa imanes. El imán no es muy afín al aire, por eso el pulmón no es muy bien examinado por la resonancia. El mediastino sí, ¿no? Se obtiene inicialmente una secuencia en T1 porque es necesario para evaluar la pared torácica, las partes blandas mediastínicas, el corazón, los grandes vasos, ¿no? Pues a este nivel sí la resonancia magnética puede ayudar, ¿no? La secuencia en T1, ¿no? Son excelentes para la representación de la anatomía y las secuencias en T2 son importantes para buscar patología, ¿no? La resonancia tiene un valor clínico limitado en el parénquima pulmonar, por lo que les acabo de decir, ¿no? El aire no es muy amigo de los imanes, entonces es difícil, prácticamente no se usa como resonancia magnética para estudiar pulmones. Ahí se usa sí o sí tomografía. Ahora, si quiero dilucidar alguna lesión en el mediastino, ahí sí entra la resonancia magnética. Acá tenemos algunas imágenes. En el pulmón no se ve nada, ¿no? Es el corazón, con áreas de hipercaptación, hipocaptación, igualito. Las reconstrucciones también se hace igual en la resonancia magnética, al igual que la tomografía. Y por último, la radiología intervencionista. Esto lo he puesto porque actualmente es el boom. ¿Entiendes? Hace algunos años no existía eso. Existen ahora especialidades, ¿no? El radiólogo intervencionista, el cardiólogo intervencionista, el neurocirujano intervencionista. ¿Qué significa esto? ¿No? Hay unas salas, ¿no?, especiales para esto, casi como una sala de operación, con todas las condiciones del caso, en el que hay un angiógrafo. Un angiógrafo es un equipo especial de rayos X que tiene un arco en C. Un arco en C. O sea, el tubo de rayos X tiene un arco en C, ¿no? Un arco en C. Este equipo tiene muchas aplicaciones para hacer intervencionismo. ¿Qué significa intervencionismo? Que usando usando los rayos X en la fluoroscopía de estos equipos se puede hacer procedimientos. Por ejemplo, los cardiólogos hacen sus angioplastías cardíacas, coronarias, los neurocirujanos ponen spincer en la arteria cerebral, los radiólogos hacen sus drenajes, hacen las angiografías, ¿no? Procedimientos muy especiales, ¿me entiendes? Entonces esto, por eso les decía que es una especialidad de actualidad. Entonces ya, por ejemplo, si quieres operar un aneurisma cerebral, ya no tienes que abrir al paciente. Abres al paciente, antes abrías al paciente para operar un aneurisma, paciente un mes hospitalizado. En cambio ahora, con esta radiología intervencionista, el neurocirujano intervencionista aplica a través de la arteria femoral en la región inguinal un catéter, se va con el catéter hasta el área de la lesión, ¿no? Porque todo está comunicado, ¿no? La ilíaca, la aorta, la carótida, la cerebral, y por ahí se llega hasta una arteria y pone un stent y soluciona el problema. El paciente en 2 días en su casa, tranquilo. ¿Entiendes? Entonces ahora son procedimientos mínimamente invasivos. Igual el cardiólogo, antes tenía que operar al corazón del cielo abierto, el paciente a veces moría. Ahora introducen un catéter por vía femoral, ¿no? Y llegan con un catéter, un microcatéter, que son catéteres especiales, hasta las arterias coronarias cardíacas, ponen un stent o dilatan un ateroma
y solucionar el problema. En 2 días en su casa el paciente. Estamos en esa era nosotros. En el Hipólito Unanue, el primero van a poner marcapasos, una donación de marcapasos de pacientes traído de Estados Unidos para poner. No hay marcapasos, ¿no? Hay varios pacientes inscritos en estos equipos y son prácticamente lo actual que tenemos. Bueno, vamos a pasar ahora al tórax normal. Ya para terminar, ya hemos hecho generalidades, vamos a hablar del tórax normal. Bueno, esta es una radiografía de tórax y dijimos, ¿no es cierto? Debe estar identificado siempre en el lado derecho del paciente para saber este es derecho, este es izquierdo. Y acá es un dedito con su radiografía de tórax y una identificación. Ustedes más que yo tienen muy fresco estas nociones de anatomía, ¿no? De pulmones, diafragma, pared torácica, intestino, etc. Porque hace poco han llevado sus cursos de anatomía. El parénquima pulmonar está compuesto del intersticio y de la alveolo pulmonar, formando una unidad funcional del pulmón, que es la encargada de que se produzca el intercambio de las cosas. El diafragma ya sabemos que es una fibra que separa el abdomen del tórax. La pared torácica tiene pues las pleuras, ¿no? Después de las pleuras tiene la barriga costal y tiene pulmones, y músculos y partes blandas y el mediastino, ¿no? Hay una clase de mediastino, ¿no? La parte central del tórax en el que están por los vasos, los grandes vasos y los vasos linfáticos también. Pues todo esto consta pues del tórax, ¿no? El tórax, y la parte central es el pulmón. Bueno, acá por ejemplo, ¿no? Esta es una radiografía de tórax normal, ¿no? Este es el lado derecho, el izquierdo. ¿Por qué les insisto, derecho, izquierdo? Porque hay patologías en las que hay lo que se llama citos inversos o también cardiomegalia. Citos inversos y también inversión solamente del corazón. Ahorita se me ha venido la palabra de la boca. ¿Me entienden? Dextrocardia. Entonces, en esas patologías el corazón está invertido de posición. Si no le damos importancia, qué lado es determinada, qué lado del paciente está radiografiado acá, entonces nos podemos confundir. No es raro, pues hay que saber. Siempre, cuando estén ustedes, traten de ver que esté bien identificado el paciente en la radiografía, ¿no? Decirle al licenciado tecnólogo médico, ponme ahí el lado derecho del paciente. No es lo que miramos y decimos, este derecho automáticamente no, sino el que ha hecho el procedimiento sabe cuál es el lado derecho del paciente. En los sitios inversos esto está invertido. Nos podemos confundir y hacemos un diagnóstico pésimo y se puede hacer tratamiento, punciones, etc. y no está en el lugar correspondiente. Cuando evaluamos radiografías también es importante también evaluar, pues, ustedes saben los que yo también, los lóbulos pulmonares, ¿no? El derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2, ¿no? Y el derecho tiene lóbulo superior, medio y inferior con sus diferentes segmentos, el izquierdo también sus segmentos, ¿no? Y el lóbulo superior e inferior, ¿no? Los segmentos en la radiografía lateral de ambos lados, ¿no? Y los segmentos en las radiografías frontales. ¿Por qué es importante saber segmentación? Generalmente es más científico decir a qué nivel está determinada lesión. Por ejemplo, si yo veo acá un nódulo y lo veo acá, digamos, ¿no? Es una lesión nodular que está ubicada en el segmento 3, por ejemplo, ¿no? Se ve mejor, ¿no? Se ve más, digamos, más científico, ¿no? No solo estoy diciendo subclavicular, sino estoy ubicando las segmentos. También se puede usar con fines quirúrgicos, o sea, para una programación de las intervenciones quirúrgicas.
una lesión, un segmento lesional, segmento 3, los confines minúsculos. Aunque para estos casos es mandatoria, además de una radiografía, la localización de los segmentos con tomografía, con tomografía. También los pulmones tienen fisuras, ¿no? La fisura ácidos, la fisura menor, la fisura mayor, ¿no? Que van separando, son líneas fibrosas densas que van separando los glóbulos de sí, ¿no? Se llama fisura. Algunas formas de describir una lesión. Por ejemplo, tenemos acá una radiografía de tórax, ¿no? Sería elegante decir, ¿no? Lesión en el segmento 1 del pulmón. Pero puedes decir también así, ¿no? Lesión nodular en el ápice del pulmón derecho, en la región supraventricular, en la región iliar, en la región parailiar y en la base. Podrías decir así también, es valedero. ¿Entiendes? Si ves acá una lesión, ¿no? Esto es básico para que puedan empezar a expresarse adecuadamente. Si ven acá una lesión, podría decir un nódulo, ¿no? Radiopaco, denso de tanto por tanto en la región parailiar, ilio-parailiar izquierdo, ¿no? Entonces, para esto funciona esta diapositiva. Vamos a hablar de tejidos blandos. ¿Qué cosa significa cuando decimos tejidos blandos? Por encima en este caso del tórax, por encima diremos de la parrilla costal, hay pues de los músculos, tejidos cerebrovasculares, la piel, etc., ¿no? A esas estructuras se llaman partes blandas, ¿no? En este tiempo está de moda el partes blandas, ¿no? Y el diagnóstico del estudio se hace con ecografía de partes blandas. Sin embargo, en este caso no es para eso, sino es para tener en cuenta algunas estructuras de las partes blandas que puede confundir en una radiografía de tórax. Por ejemplo, artefactos, pezón mamario. Por ejemplo acá, ¿no? Si no estás acostumbrado a mirar, ¿no? Una radiografía de tórax, pudieras decir esta es una lesión radiopaca. ¿Entiendes? Entonces dices un nódulo pulmonar y no es más que el pezón mamario. ¿Ya? También puede haber verrugas, ¿no? En la piel, por ejemplo, una verruga acá. ¿Entiendes? También la coleta de cabello, o sea, las señoritas o las señoras que tienen el cabello largo, ¿no? A veces, sin que el tecnólogo médico se dé cuenta, dejan suelto el cabello, ¿no? Entonces, eso se va a representar acá, ¿no? Y vamos a decir lesiones, ¿no? Lesiones reticulares, lineales, en ambos lóbulos superiores, ¿no? Y no es más que el cabello que está superpuesto por descuido del paciente y del tecnólogo, ¿no? En algunos de estos casos puede ayudar a la lateral, ¿no? Pero es para tener muy en cuenta esto, ¿no? Cabello sujetado, ¿no? Tumores, lipomas, hemangiomas, algunos tumores musculares, la columna vertebral, las escoliosis excesivas, las hipoescoliosis, diafragmas, puede haber penetración diafragmática o hernia diafragmática, lesiones de partes blandas que puede hacer parecer de que están siendo producidos en los pulmones. Cuerpo extraño, por ejemplo acá, ¿no? Un marcapaso es un cuerpo extraño, ¿no? Acá es evidente, lógicamente, ¿no? Los electrodos de marcapaso, es un marcapaso. O acá, ¿no? Cuerpos extraños, por ejemplo, estas esquilas de perdigones, ¿no? Entonces, que se superponen sobre los pulmones, ¿no? Acá estaría indicado hacer, pues, por ejemplo, una radiografía lateral para ver en profundidad dónde están estas lesiones. Y suponemos nosotros que solo está en la piel, ¿no? Pero puede haber pasado uno de ellos a los pulmones, entonces eso lo vamos a saber con una radiografía lateral izquierda. Vamos avanzando la clase, vamos viendo algunas lesiones elementales. ¿Cómo nos vamos a expresar? Acá, por ejemplo, estamos en una radiografía de tórax, ¿no? Y estamos viendo esta lesión.
esta lesión blanca. De las lesiones blancas decimos que es radio opaco, ¿no? Acá decimos una lesión de masa, radio opaco, de bordes definidos, mide tanto por tanto en la región iliar izquierda, ¿no? Diagnóstico diferencial, un quiste que es agua, pues puede parecer acá. Tumor sólido puede parecer radio opaco. Fibrosis de tejido puede parecer radio opaco, cualquiera de ellos. Acá aplicamos nuestra clínica, es un momento de seguido que no podemos dejar de ser médicos. Lesión elemental, radiotransparencia, ¿no? Radio opaco, blanquito, radiotransparencia o radiolúcido, negrito. Por ejemplo, una bula, ¿no? Una bula es un globo de aire en el comienzo, de tipo congénito, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo un globo, ¿no? Prácticamente un globo radiotransparente, una bula, lesión típica, ¿no? Y también hay lesiones elementales complejas, ¿no? En los que tienen, pues, aire y agua, ¿no? Agua o sólido, ¿no? En este caso, por ejemplo, tiene de los dos, y como tiene de los dos, es radio, es imagen completa, ¿no? Radio lúcido y radio opaco. Un absceso, por ejemplo, puede ser, ¿no? O un quiste hiatídico complicado también. ¿Y cómo podemos describir la determinada lesión en una radiografía, ¿no? Este es un ejemplo de descripción. Localización tendríamos que poner qué localización tiene en la región subclavicular izquierda. Número de lesiones, una lesión. De tamaño tanto por tanto. Una lesión circular de tamaño tanto por tanto. Estructura interna compleja porque tiene agua y aire, ¿no? No tiene calcificaciones. El borde externo se muestra irregular con algunas articulaciones, ¿no? Diagnóstico diferencial, absceso pulmonar, quiste hiatídico complicado o las neoplasias. Algunas neoplasias, algunos cánceres pulmonares se pueden ulcerar, ¿ya? Ya para terminar vamos a hablar de patrones radiológicos. ¿Qué cosa significa patrones radiológicos? Patrones radiológicos en patología pulmonar. Una imagen radiopaco, radiolúcida puede aparecer en varias enfermedades. Bien, una imagen puede aparecer en varias enfermedades. No hay una imagen para cada enfermedad, una imagen para cada enfermedad, sino una imagen puede aparecer en varias enfermedades. Para ver nosotros a qué corresponde, tenemos que aplicar nuestra clínica. ¿Entienden? Entonces, ese es el objetivo. Es el conjunto de signos, o sea, imágenes radiográficos, que son comunes a un grupo de enfermedades. Una imagen, ¿no? Corresponde a un grupo de enfermedades. El patrón, o sea, un patrón, por ejemplo, una imagen radiopaca, más el cuadro clínico, eso presenta, pues nosotros podemos presumir de qué patología es. ¿Entienden? El patrón representa signos, imágenes principales y se complementa con signos secundarios, la clínica para realizar un diagnóstico diferencial. Esto es básico. Patrón, ustedes cuando vean durante toda su carrera profesional van a decir, esta es una radiopacidad que tiene patrón, alveolar, intersticial, etc. Y esa va a ser la forma de que se hagan entender ustedes. ¿Entienden? O sea, por eso hablamos de patrones, esto es básico. ¿Cuáles patrones hay? Hay un patrón intersticial, un patrón alveolar, un patrón atelectásico, pleural, nodular, ional y destructivo. Ahora vamos a hablar del patrón intersticial y alveolar. Las clases siguientes van a terminar los otros problemas. Bueno, vamos a tocar primero el patrón intersticial. Esto es una imagen bastante conocida, está en las redes, en algunos libros también. Esta es la costilla, la pleura,
Esto es microscópico, ¿no? Este es un alveolo, y es otro alveolo, son millones de alveolos, y los alveolos tienen un soporte, ¿me entiendes? Los alveolos que contienen aire tienen un soporte, y este es el soporte, ¿me entiendes? Este es el soporte. Entonces, a este soporte se le llama intersticio. Entonces, cuando hablamos de patrón intersticial, nos estamos refiriendo a enfermedades que se producen ahí en este nivel, enfermedades del intersticio. Entonces, cuando veamos líneas y rayas y puntos, vamos a decir radiopacidades con patrón intersticial. Es igual, ¿no? Acá tenemos los alveolos y lo que rodea es el intersticio, los sonobronquios y todo eso. Avanzamos. Patrón intersticial. Patrón intersticial es el engrosamiento del tejido de soporte de los pulmones, ya les he dicho. Se ve como líneas, como una red reticular. Pueden ser puntos, ¿no? Sus causas son pues infecciones, inflamación crónica, exposición a polvos o fibrosis. ¿Entienden? El tejido intersticial solo se hace visible en la radiografía por edema, inflamación o fibrosis que origina engrosamiento de los septos interlobulares. ¿Entienden? O sea, en el pulmón hay millones de alveolos que están rodeados de su intersticio. Mientras estén sanos, no vamos a ver. Cuando empiezan a inflamarse por estas diversas causas, el intersticio con rayas y puntos entonces vamos a decir el intersticio se está inflamando y ahí ya le buscamos la causa. ¿Entienden? El tejido intersticial de sostén pulmonar comprende el tejido intersticial peribroncovascular, tejido intersticial parenquimatoso y supraoral. No sé si me están entendiendo, pero ojalá me entendieran, esto es fácil. Este dibujito, acá hace cuenta que estamos en un alveolo. Alveolo, estos son lobulillos, y esto que sirve de soporte es el intersticio. Entonces, hay enfermedades que se producen en este lugar. Entonces, son enfermedades del intersticio pulmonar. ¿Entienden? Entonces, se habla de patrón intersticial. ¿Están entendiendo todos? Estoy gastando mi voz por gusto. Sí, ¿no es cierto? Esto es básico. ¿Cuáles son los tipos de patrón intersticial? Los tipos. Hay lineales, reticulares, micronodulares o miliar y reticular grueso o imagen en el canal de Abel. Estos son los tipos de patrón intersticial. Ejemplo, ¿de qué enfermedades? Fibrosis, enfermedad intersticial difusa, diseminación linfangítica de tumores, coagulopatía, infecciones, edema. Y vamos a desarrollar los tipos de patrón intersticial. Por ejemplo, esta es una tomografía de tórax magnificada, corte axial, ventana parenquimal, ¿no es cierto? Ventana parenquimal, no se ve mediastino. Patrón lineal. En el patrón lineal vamos a ver así estas rayas. Miren. Vamos a ver en la tomografía así estas rayas. Corresponde anatomopatológicamente a un engrosamiento de los septos interlobulares. Entonces, esta es una radiopacidad que tiene patrón intersticial o patrón lineal intersticial. Tenemos también el patrón reticular. Representa el engrosamiento del intersticio interlobular presente en el interior del lóbulo pulmonar secundario. No, acá faltó una imagen. Igual también, acá, ¿ya? Entonces vamos a ver así, esto está magnificado para que puedan entender ustedes. Y en la imagen vamos a ver así, ¿entienden? Vamos a ver así. Esta radiografía de tórax tiene, ¿no?, líneas, reticulaciones, micronodulaciones. Entonces, cuando veamos así, vamos a decir radiopacidades que tiene patrón
intersticial, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí, intersticial. Entonces, hemos estado diciendo que las lesiones del espacio intersticial, una de ellas se produce por fibrosis. Entonces, cuando veamos así, vamos a decir una de las causas de fibrosis, vamos a ver otras. Y en la tomografía vamos a ver así, miren, es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal. Miren estas reticulaciones, estas líneas, de los tipos de intersticial. Miren, entonces iremos acá, ¿no? Tomografía pulmonar, de tórax, corteaxial, con hiperdensidades que tienen patrón intersticial. ¿Entendieron? ¿Sí? Para que despierten, digo. Hay también el patrón micronodular o miliar. ¿Entienden? Son nódulos pequeños de 2 a 5 milímetros, redondeados, distribuidos en ambos pulmones, no confluyen, se superponen, se observa el TV miliar y metástasis. Este es el patrón micronodular o miliar. Tenemos el patrón lineal, reticular y el patrón micronodular, todos de fibrosis. Y estamos viendo así. Cuando vemos así, esta es una tomografía, reconstrucción coronal, ventana parenquimal, y estamos viendo, miren, en todos estos puntos que deben medir de 2 a 5 milímetros, homogéneo, bilateral, simétrico, se superponen, no concluyen. Entonces es una tuberculosis miliar. ¿Entiendes? Acá también, esta es una radiografía magnificada, no se ve muy bien, pero acá hay algunos puntitos, micronodulación. Una forma también de un tipo de compromiso intersticial, debe miliar. Y tenemos otro patrón, ¿no? Patrón reticular grueso o el panal de abeja. ¿Me entienden? Esta es la forma avanzada de patrón reticular. Imágenes angulares irregulares de paredes gruesas, ¿no? Por fibrosis de tejido intersticial. Diámetro de 5 a 10, lesión, miren, ¿no? Lesión irreversible. O sea, el que tiene este patrón ya está yéndose a la muerte ya. Puede aparecer en tuberculosis, fibrosis, neumoconiosis, esclerodermia y sarcoidosis. ¿Cómo vamos a ver? Así. Ustedes han visto el panal de las abejas, ¿no? O el panal de miel. Así. Entonces, eso es lo que vamos a ver en los pulmones. Miren. Es una forma de lesión intersticial avanzada. Patrón intersticial en panal de abejas. Avanzado. Irreversible. Potencialmente mortal. ¿Entiendes? Y esto es lo que van a ver cuando vean radiopacidades de patrón intersticial. Ejemplo, enfermedad pulmonar intersticial difusa, etiología. Para esta enfermedad pulmonar intersticial difusa, 150, puede haber 150 entidades clínicas que producen fibrosis intersticial, solo el 35% se comprueba el agente casual. ¿Y cómo vamos a ver? Miren, jóvenes. Acá en esta radiografía están viendo líneas, rayas, puntos, líneas. Entonces vamos a decir radiopacidades que tienen patrón intersticial de tipo lineal, de tipo reticular y de tipo micronodular. No hay panal de miel, ¿no es cierto? No hay. Entonces esto es compatible con fibrosis, colagenopatías, tuberculosis. Para eso ya funciona nuestra clínica. Bien, veo esta imagen, digo, ¿pero qué tiene el paciente? Es asmático, ya va para ahí fibrosis pulmonar. Y en la tomografía van a ver así, y decimos acá, radiopacidad, no, acá en tomografía es hiperdensidades que tienen patrón intersticial, ¿no? De tipo reticular, lineal, micronodular, pero no hay panalización, ¿no? Fibrosis pulmonar. Aplico mi clínica. Entonces, este tiene tuberculosis, está haciendo una fibrosis pulmonar por tuberculosis.
Fibrosis pulmonar, esto está de moda, ¿no? Si estoy con fibrosis, dicen, no, pero esto es grave, ¿no? Forma específica de neumonía intersticial fibrosante crónica limitada. Esto es también irreversible, potencialmente mortal. Todo lo que dijimos hace un momento. Igual, ¿no? Hiperdensidades reticulares lineales que tienen patrón intersticial. ¿Ya se aprendieron el patrón intersticial? Sí. Están durmiendo. En esta tomografía corteaxial, los que no están escuchando no saben lo que se están perdiendo. En esta tomografía corteaxial, hiperdensidades, ¿no? Con patrón intersticial, reticular, lineal, micronodular, ¿no? Entonces, más en clínica, ya sé lo que tiene, pero entra al área de virus, colagenopatías, tuberculosis, el famoso enfermedad del COVID que daba este tipo de lesiones, patrón intersticial. Bueno, ahora vamos a pasar al patrón alveolaria para terminar. Hemos hablado de toda esta parte, mira, el intersticio, el soporte, ¿no? Ese es el intersticio, pero el alveolar es lo que está dentro, y ahora vamos a hablar qué lesiones produce. Por ejemplo acá, ¿no? Entonces, las radiopacidades que tienen patrón alveolar ya no se va a ver como rayas, como líneas, como puntos, como un canal de miel, sino como radiopacidades así densas. Entonces acá yo diré radiopacidad que tiene patrón alveolar. ¿Entiendes? Entonces, las lesiones alveolares son generalmente agudas, neumonía, bronconeumonía, edema agudo de pulmón. Las patologías intersticiales generalmente son crónicas, colagenopatías, tuberculosis, fibrosis, etc. ¿Entiendes? Entonces, cuando ven así una opacidad así densa, patrón alveolar, alveolar debe ser aguda. ¿Qué tiene, señora? Tengo tos, fiebre, no puedo respirar solo, hace una neumonía. ¿Qué cosa es el broncograma aéreo? Esto es típico de las neumonías. Miren, esta es una radiopacidad que tiene patrón. ¿Qué patrón tiene? Alveolar, ¿no es cierto? ¿Sí o sí? Alveolar. Patrón alveolar. ¿Qué cosa es el broncograma aéreo? Mira, acá todos los alveolos de este lóbulo superior están llenos de, ¿por qué se pone así blanco? Llenos de aire, perdón, llenos de agua, de secreción o de sangre, llenos. Entonces, de lo que era negrito se convierte en blanco. ¿Entienden? Entonces, acá es una radiopacidad de patrón alveolar. Pero ¿qué cosa es el broncograma aéreo? Todos los alveolos de este lóbulo superior están comprometidos, menos el bronquio. El bronquio está lleno de aire, entonces como está lleno de aire se ven negritos, rayas negras. ¿Entienden? Rayas negras. Eso se llama broncograma aéreo. El broncograma aéreo es típico de las neumonías agudas. Y el alveolograma, ¿qué cosa es? Así como el bronquio está indemne, algunos alveolos todavía no se han completado de enfermar, todavía se ven negritos, como acá. Eso se llama alveolograma. Acá, miren esto, broncograma aéreo. Esta tomografía corteaxial, ventana parenquimal. Miren, acá hay una hiperdensidad en el segmento, creo que es 10. ¿Entienden? De la base del pulmón derecho. Estamos viendo una hiperdensidad que tiene patrón. ¿Qué patrón tiene? El número 50. A ver, ¿quién es el número 50? El subdelegado. A ver, ¿quién es el subdelegado? ¿Quién es el subdelegado? ¿Qué patrón tiene? Ya hemos dicho, patrón intersticial y patrón alveolar. ¿Qué patrón tiene? ¿Ah? No, alveolar.
Se nota que es un delegado. Esto tienes que aprenderlo ya. Se nota que está jugando. Esto ya hemos dicho. Opacidades así densas, algodonosos, patrón, alveolar, rayas, puntos, rayas, así cualidades, patrón, intersticial. Intersticial crónico, tuberculosis, colagenopatía, alveolar agudo, neumonía. Y esto que estás viendo acá, estas rayitas, ¿qué cosa sería? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué dice acá? Broncograma aéreo se llama. ¿Y esto qué patología típica es esto? Te muestra ahí tu pariente en tu casa, ya, y te dicen, a ver esta imagen, entonces tú de acuerdo de la clase dices, es una hiperdensidad que tiene patrón alveolar y tiene broncograma aéreo. Tu familia te dice, pero ¿qué cosa es? ¿Qué enfermedad tiene? Neumonía, pues esto es una neumonía. Entonces mira la imagen y dices, pero que el doctor ha dicho que tengo que aplicar mi clínica. Entonces tú dices, pero ¿qué tiene? Tiene fiebre, está quitándose, y solo esta semanita más, y le duele, es una fiebre, ¿no? Pues de eso se trata, ¿eh? De eso se trata. O sea, están ustedes en la parte ya de aprender esto les va a servir para toda la vida. ¿Cuáles son los patrones alveolares? Hay el patrón alveolar localizado, por ejemplo, neumonía, puede ser sedimentario global. Hay el patrón alveolar difuso, varios focos, la bronconeumonía y el patrón alveolar generalizado, el edema pulmonar agudo. Por ejemplo, el patrón alveolar localizado, ¿no? Pues vamos a avanzar. Acá, por ejemplo, este es alveolar localizado, un lóbulo superior. Ya dijimos, ¿no? Opacidad, radiopacidad, que tiene patrón alveolar y tiene broncograma neumonía. Acá también, ¿no? Por ejemplo, acá pongo ejemplo, ¿no? Mujer de 55 años con síndrome febril, expectoración, dolor febril, tórax, ¿no? Entonces dices, radiopacidad con patrón alveolar y aparente broncograma aéreo. Y le preguntas a la señora, ¿qué tienes? Me duele el pecho, tengo fiebre, agitación, solo esta semana, neumonía, ¿no? Esa es la cosa. Acá, por ejemplo, tienes una tomografía corteaxial, ventana, acá aparece mediastinal, ¿no? Porque no se ve pulmón. Sin embargo, acá se ve pulmón. Esta es una hiperdensidad que tiene patrón. ¿Qué patrón tiene? Alveolar, ¿cierto? ¿Y qué cosa es esta raíz que está acá? Broncograma aéreo. Entonces, ¿qué cosa tiene el paciente? Una neumonía, de eso se trata. Acá también, ¿no? Puede ser neumonía bilateral, lo mismo, en ambas bases, acá y el patrón alveolar difuso, ejemplo, bronconeumonía. Es una combinación de enfermedad intersticial y alveolar, ¿no? Se observa engrosamiento peribronquial, consolidación parchada, ¿no? Organismos, estafilococcus, pulmón, Escherichia, ¿no? Y vemos acá, ¿no? Miren estas radiopacidades parchadas, ¿no? Que tiene hijo alveolar e intersticial, tiene de los dos. Y la clínica es corto, ¿no? Estas imágenes. Por ejemplo, si hubiera estas imágenes y me dijera, está un gallo enfermo, ya la cosa cambia, ¿no? Entonces veríamos, es una tuberculosis. Entonces es corto, tiene intersticial alveolar, afectación, dolor, es una bronconeumonía. Está también, ¿no es cierto? Cada poco, y parchadas. Bronconeumonía, acá también. Pocos, acá varios pocos. Y el patrón alveolar generalizado bilateral, el edema agudo del pulmón, el famoso alas de mariposa, ¿no? Miren esta ala de mariposa, ¿no?
Este patrón alveolar generalizado bilateral puede dar el edema pulmonar, síndrome de membrana hialina, carcinoma de células alveolares, todo esto da este tipo de lesión. El edema pulmonar, compromiso bilateral, generalmente simétrico de ambos campos pulmonares, con radiopacidades alveolares que originan imagen en ala de mariposa. Acá también, ¿no? Edema agudo del pulmón, acá también edema agudo del pulmón. Bueno, eso es todo por hoy.